Bueno, vamos a dar inicio a la unidad número 4 de trastornos de ansiedad. En este caso, lo primero que tenemos que poder hacer es distinguir entre lo que llamamos ansiedad patológica, digamos, o ansiedad fisiológica. Es decir, todos necesitamos de la ansiedad como un estado de activación psicofisiológica que nos permite desarrollar una tarea. Es decir, tenemos una performance en la vida cotidiana, en las cuestiones que vamos a realizar, que necesita de esa activación. Ahora, el tema es cuál es el límite, porque cuando hablamos de trastornos de ansiedad, tenemos que primero entender que no todo estado de ansiedad es un problema o un trastorno o una cuestión patológica. Entonces, esa activación psicofisiológica normal que necesitamos para desarrollarnos en nuestra vida cotidiana, eh, es la que nos activa en el momento que ocurren las cuestiones para realizar esas tareas. Es favorable a aquello que tenemos que realizar. Es decir, yo para estar dando esta clase tengo que tener una mínima activación psicofisiológica que ponga en movimiento todos los procesos psicológicos básicos necesarios para desarrollarla. La atención, la memoria. Es decir, yo tengo que poder enfocar todos mis recursos atencionales, psíquicos, cognitivos, de memoria, intelectuales, para articular los conceptos que quiero transmitir en esta clase. Y eso requiere de esa activación. Ahora, ¿qué pasa si esa activación psicofisiológica aconteciera de forma anticipada? Es decir, si esa activación, en lugar de tenerla en este instante que estoy grabando esta clase para ustedes, me hubiese aparecido ayer. Y entonces hubiera estado pensando, uy, tengo mañana que dar la clase sobre ansiedad. Y entonces empezar a activar todo ese estado de alerta, toda eh, ese despertar catecolaminérgico, digamos, para desarrollar tareas que no iba a estar realizando en momentos previos a este. Esa ansiedad anticipatoria es la que decimos que es patológica, que es disfuncional, que de alguna manera nos va generando padecimientos. ¿Por qué genera padecimiento? Porque la ansiedad, por su propia cascada neurobiológica de activación catecolaminérgica, o sea, de noradrenalina, de adrenalina, va a generar cambios, digamos, sistémicos, no solo a nivel del sistema nervioso central. Por supuesto, estamos hablando del sistema nervioso autónomo, dentro del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso simpático, y esa cascada neurobiológica, digo, genera cambios, genera agudeza visual, genera tensión muscular, genera un aumento en la frecuencia cardíaca y respiratoria, genera todas las cuestiones que nos ponen en alerta para poder desarrollar adecuadamente la tarea a la que nos vayamos a abocar en un momento determinado. Ahora, cuando todos estos cambios fisiológicos ocurren sin que yo desarrolle ninguna tarea y ocurren anticipadamente, en un momento que no es el oportuno, y nos activan y nos preparan cuando en realidad estamos en reposo, cuando estamos descansando, cuando estamos tratando de alimentarnos, de disfrutar de la cena, de dormir. Entonces se provoca el insomnio por la anticipación a esto que va a ocurrir. Entonces, esa activación psicofisiológica fuera del momento en que es requerido, forma parte, por esta cuestión anticipatoria, digamos, de lo que llamamos ansiedad patológica. Por supuesto que para hablar de trastornos de ansiedad tienen que reunirse ciertas condiciones que vamos a ir viendo a lo largo de esta unidad, pero que hay algo que a mí me interesa que comprendan. Hay toda una sintomatología
común, digamos, a los trastornos de ansiedad, más allá de las especificidades que luego van a tener cada uno de ellos. Y en esa sintomatología común hay un espectro también o una gradualidad en cuanto a las alteraciones que nos pueden provocar. Hay síntomas que son cognitivos, hay otras dimensiones fisiológicas, digamos, y por supuesto está la vivencia de la ansiedad como un estado emocional de inquietud, de desasosiego, de sentir esta cuestión de falta de tranquilidad, de inquietud, básicamente. Ahora, eh, yo hablaba de determinados síntomas que son los que gradualmente pueden ir incrementándose. ¿Por qué digo gradualmente? Si pensáramos en una curva, en una supuesta neutralidad emocional, supuesta digo porque es como un estado medio utópico, una línea neutra en donde no nos perturbe nada, pero vamos a imaginar por un momento un estado de relajación, donde estemos tranquilos. ¿Por qué no pensar en el estado de reposo del sistema nervioso, que es el dormir? Es decir, el cerebro, si lo dejamos librado a su estado de reposo, está en estado de sueño. Ya sabemos, ustedes estudiaron en las materias correlativas anteriores, que el sistema, los estímulos que llegan a la corteza por el sistema el SARA, el sistema activador reticular ascendente, hace que nos vayamos despertando, que vayamos iluminando los sectores, digamos, de el cerebro necesarios para activar cualquier tarea que queramos desarrollar. Entonces, esos estímulos que nos despiertan nos sacan de la indiferencia, de ese estado de indiferencia, de reposo, y empezamos a sentir cuanto menos curiosidad. Esa curiosidad se puede volver, acorde a la motivación, a los objetivos, a lo que nos moviliza a hacer una tarea, en una activación psicofisiológica, que es lo que yo les explicaba, que es la ansiedad. Ahora bien, en esa curva que va de la neutralidad subiendo, pasando por la curiosidad a ese estado de ansiedad o de activación fisiológica mínima necesaria, hay un punto a partir del cual la ansiedad empieza a generar síntomas. Y en ese continuo que yo refería hace un momento, tenemos esos síntomas que pueden llegar hasta el ataque de pánico. El ataque de pánico, que si bien tiene sus particularidades y sus síntomas y sus criterios diagnósticos, no es otra cosa que una crisis de ansiedad, una crisis aguda de ansiedad con ciertas características particulares. Los síntomas que se van detectando o que la persona puede aprender a ir detectando previos al ataque de pánico, previos a esa crisis aguda de ansiedad, van asociados a estos cambios que se producen por la cascada neurobiológica de catecolaminas que activa el sistema nervioso autónomo simpático y que nos van generando esas alteraciones de ese estado de alerta. Entonces, tenemos la contractura muscular, los síntomas de la ansiedad, típicamente la sudoración en la palma de las manos, la sudoración en las plantas de los pies, la sudoración excesiva a nivel general. Cuando estamos ansiosos, digamos, transpiramos mucho más y no tiene que ver, no guarda relación con los procesos de termorregulación, no es para ajustarnos a la temperatura del ambiente, no es para ajustar el medio interno al medio externo, sino que es una desregulación del sistema neuroendocrino que nos genera esa sudoración profusa. También hay piloerección, es decir, esto de tener los pelos de punta, digamos, ¿no? La piel de gallina, que a veces se le llama así, digamos, los pelitos en la piel que se erizan y entonces nos queda esta sensación de piel de gallina. La sensación de escalofríos por la espalda, describen muchas veces los pacientes, o sea, desde sofocones hasta
sensación de mucho frío, de el temblor, o sea, los temblores generales en todo el cuerpo, o el temblor en las manos, eso lo vemos mucho en la ansiedad social, cuando las personas tienen que desempeñarse públicamente, que por ahí dicen, bueno, qué sé yo, tienen que leer algo, yo acá no tengo justo una hoja, vamos a tomar cualquier papel, y se nota el temblor en las manos sin que haya ningún otro tipo de cuestión neurológica, digamos, ni que tenga que ver con el control, con la clínica de los movimientos anormales, sino que son temblores propios del estado de ansiedad y de esa sobreexcitación del sistema nervioso autónomo. Dijimos la sudoración, los sofocones o los escalofríos, por el contrario, los temblores, los mareos. Y acá vamos con una cuestión neurofisiológica muy importante de lo que son los estados de ansiedad, que es la hiperventilación. Si nosotros dijimos previamente que aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y no solo aumenta la frecuencia respiratoria, sino que es una respiración alta, es una respiración torácica que si además se hace con la boca abierta, mucho peor, porque la persona tiene paradójicamente la hiperventilación, que es un exceso en la saturación de oxígeno, genera el síntoma paradojal de percepción de sensación de falta de aire. Cuando tenemos sensación de falta de aire, ¿qué hacemos? Tratamos de tomar más aire. Cuando tratamos de tomar más aire, hiperventilamos más. Esa respiración corta, entrecortada, el jadeo, digamos que a veces nos sirven para regular el dolor en situaciones extremas, pero que cuando es disfuncional, porque no hay una situación que requiera esa hiperventilación realmente, provoca mareos, provoca náusea y esta muy desagradable sensación de falta de aire. Entonces la persona siente que está sudando, pero que a su vez tiene un sudor frío, que tiene escalofríos, que está mareada, que siente náuseas, que siente que le falta el aire, quiere salir de donde se encuentra, sobre todo si está en espacios cerrados o en espacios con mucha gente, tiene la sensación de que algo muy feo le va a ocurrir y la sensación de muerte se hace muy presente, esta sensación de sentía que me iba a morir. Las personas que viven un ataque de pánico lo describen de esta forma. Siento que me está dando un ataque de algo y me voy a morir, que es un ataque al corazón, que es un ataque de algo que no pueden explicar ni manejar y la sensación de muerte es muy inminente y muy angustiante. Además de esto, también puede aparecer o conjuntamente la sensación de volverse loco, de pérdida de control. Se describe de esta forma, ¿no? Siento que voy a perder la cabeza, que voy a perder el control, como si uno fuera a perder totalmente el control de sí. Y esa sensación de estar por volverse loco, entre comillas, digamos, y por dar un ataque que pueda poner en compromiso la vida, genera a su vez un estado de mayor ansiedad, de mayor, porque el miedo, digamos, provoca la misma activación psicofisiológica que se retroalimenta. Como la persona no comprende lo que está viviendo, no sabe a qué atribuir ese nivel de malestar, realmente tiene estas creencias que incrementan el estado de ansiedad que se desencadenó originalmente. Bueno, habría que ver por qué cuestiones a nivel cognitivo y a nivel emocional. Entonces, esas cuestiones, por supuesto que esas razones se trabajan psicoterapéuticamente, pero ese trabajo cognitivo es un proceso en el tiempo que lleva mucho más, digamos, tiempo justamente, como todo proceso, y una profundización en qué es lo que pasa por la mente de esa persona, cuál es la creencia, cuál es la dificultad, digamos, para poder enfocar en el momento que está viviendo y qué es lo que le genera esta cuestión anticipatoria que activa todos estos procesos, generando
depende en los distintos cuadros la diferente sintomatología. El caso es que la sensación de falta de aire, las palpitaciones, la sudoración, los sofocones, o por el contrario, los escalofríos, los mareos, los temblores, la sensación de falta de aire, todo, digamos, también relacionado estos últimos síntomas a la hiperventilación, constituyen parte de lo que conocemos como síntomas del ataque de pánico. Esa hiperventilación puede revertirse si uno baja los niveles de oxígeno, digamos, o si de alguna manera se aumenta el dióxido de carbono. Entonces, por eso es que a veces vemos, incluso en las películas, que dicen, bueno, respirar adentro de una bolsa, por supuesto que nos deja con menos niveles de oxígeno en sangre, entonces de alguna manera baja la hiperventilación. Una forma sencilla y contundente de detener esa hiperventilación es hacer una respiración en 4 tiempos, en donde tomamos el aire por la nariz, contando internamente de 1 a 4, lo cual además cognitivamente hace que pongamos el foco de atención en el conteo y no en nuestros propios pensamientos. Tomamos el aire en 4 tiempos, se retiene el aire sin soltarlo de los pulmones y luego se expulsa por la boca. Al expulsar, digamos, el aire por la boca, se cuenta al revés, digamos, de 4 o 5 hacia atrás, 5, 4, 3, 2, 1, mentalmente, bajando los hombros, tratando de relajar lo más posible el tono muscular y haciendo esa respiración varias veces, logramos bajar los efectos de la hiperventilación. Cuando la persona puede relajar un poquito, aunque sea, y dejar de sentir ese incremento, digamos, de los síntomas de la hiperventilación, ya comienza a revertir la vivencia del propio ataque de pánico. Estos primeros auxilios psicológicos, dichos muy brevemente, digamos, son vitales y se pueden implementar, digamos, con bastante facilidad en cualquier persona que esté atravesando un ataque de pánico y puede ser de gran utilidad. Pero sobre todo, en la clínica, si bien la nuestra no es una materia clínica, ni enseñamos estrategias terapéuticas, sí es bueno que ustedes, como futuros profesionales, digamos, psicólogos, puedan entender y poder, digamos, comprender y ser capaces de transmitir a los pacientes, identificar primero cuando estén teniendo este tipo de síntomas y transmitir por lo menos las nociones fundamentales de que estos síntomas se deben a esa activación psicofisiológica desmesurada, desproporcionada o anticipada, digamos, y que normalmente tienen más que ver con lo imaginario que con lo que realmente está ocurriendo, ¿no? O sea, con la activación cognitiva de y si pasa tal cosa, y si pasa tal otra, y esa ansiedad anticipatoria dispara muchas veces estos síntomas. Por supuesto que van a ir asociados a cada uno de los cuadros clínicos que vamos a ir viendo en esta unidad. Pero el ataque de pánico en sí puede aparecer como, digamos, punto máximo de un estado de ansiedad en cualquiera de las patologías que vamos a ir estudiando. Entonces, una persona con una fobia puede experimentar un ataque de pánico cuando está frente al objeto fobígeno. Una persona con trastorno obsesivo compulsivo puede experimentar un ataque de pánico, aunque ya vamos a ver que el trastorno obsesivo compulsivo deja de, o por lo menos se cuestiona que pertenezca a los trastornos de ansiedad, porque tiene sus particularidades como trastorno en sí mismo, pero de todas maneras puede presentar ataque de pánico. Dijimos la fobia, el trastorno de ansiedad generalizada, por supuesto, en el trastorno de ansiedad social,
En todos y cada uno de los trastornos puede presentarse esta situación. Y en particular hay un trastorno que es el trastorno de pánico, justamente, que es el que normalmente, coloquialmente se dice es el miedo al miedo. ¿Por qué? Porque una persona que una vez experimentó un ataque de pánico puede que se instale el temor a volver a tener el ataque de pánico. Es decir, por eso decimos el miedo al miedo, ¿no? Es alguien que experimentó un ataque de pánico y que a lo mejor eso le generó un malestar muy importante, y que a lo mejor no identifica por qué le ocurrió, cómo le ocurrió, no comprende los mecanismos, no puede revisar las cuestiones que le llevaron a esa activación, y aparece el miedo a volver a experimentarlo. Entonces, el trastorno de pánico puede aparecer con o sin agorafobia, ya lo vamos a ver, qué es la agorafobia, que normalmente dice uno es, bueno, el temor a los espacios abiertos, no, más que a los espacios abiertos es a estar en lugares en donde uno no pueda recibir auxilio, digamos, ¿no? O sea, es ese temor a y bueno, y si no me puedo salir de esa situación, si no puedo pedir ayuda, si no puedo irme. Entonces, bueno, hay muchas variantes dentro de cada uno de los trastornos que son, nos guste más o menos, el motivo principal de consulta en la clínica psicoterapéutica hoy. Entonces, de todo esto vamos a continuar desarrollando a lo largo de esta unidad. Yo les dejo este primer video con esta aproximación a a lo que es la ansiedad normal. Recapitulamos la ansiedad patológica, la ansiedad como activación, digamos, necesaria para la vida, como estado de activación psicofisiológica, y la cuestión patológica asociada a la anticipación o a la desproporción de la respuesta ansiosa. Entonces, luego iremos viendo la nosografía y cuáles son las distintas variantes o tipos de trastornos de ansiedad y el abordaje terapéutico, particularmente neurofarmacológico, lógicamente. Así que bueno, seguimos en esto, nos vemos para la próxima clase.